¿Sabías que un solo donante de órganos puede salvar hasta 8 vidas y mejorar la de otras 100? Los avances médicos en materia de trasplantes han conseguido dar esperanza y calidad de vida a millones de personas en todo el mundo. Hoy, en Esto no lo sabías, vamos a contarte qué son los trasplantes de órganos, tejidos y células, cómo han evolucionado en el tiempo y algunas curiosidades interesantes. Un trasplante es un procedimiento médico por el cual un órgano, un tejido o unas células dañadas son reemplazadas por otras sanas. Se trata de un proceso largo y complicado en el que la cirugía es solo una parte del todo. A día de hoy, es posible realizar 3 tipos de trasplantes: los de tejidos, que incluyen la córnea, el hueso, el pelo, la piel, la sangre o las válvulas del corazón. Los de órganos, entre los que están el corazón, el hígado, el intestino, el páncreas, el pulmón o el riñón. Y los de células, que pueden ser pancreáticas o progenitoras hematopoyéticas. Las primeras referencias a trasplantes datan de la antigüedad y se refieren a injertos de piel de los propios pacientes. Destacan las intervenciones realizadas por el cirujano indio Susruta en el siglo VI a.C. y las del médico chino Hao Tuo en el siglo II. Durante la primera mitad del siglo XX, se intentó sin éxito realizar trasplantes de riñón, ya que no se tenía en cuenta el factor del rechazo. Pero, en 1954, el cirujano Joseph Murray consiguió realizar el primer trasplante de este órgano entre gemelos idénticos, en Boston. Murray fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1990 por sus avances en inmunología y cirugía de trasplantes. En las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, se empiezan a utilizar inmunosupresores como la ciclosporina, que deriva de un hongo. Este fármaco revolucionó el campo de los trasplantes, ya que evita el rechazo y permite realizar el procedimiento entre personas no emparentadas genéticamente. Hoy en día, gracias a los avances médicos, los trasplantes salvan miles de vidas cada año, y se ha conseguido ampliar el campo con trasplantes cruzados, senotrasplantes o impresiones 3D de tejidos. Pero también han surgido ciertos debates éticos, como la distribución justa de los órganos, la lucha contra el tráfico ilegal, el consentimiento para la donación o el derecho a la intimidad, tras un trasplante de rostro o manos. Existen 2 formas de clasificar los trasplantes. La primera de ellas se refiere a la relación entre donante y receptor, y plantea 4 posibilidades. El trasplante autólogo es aquel en el que el donante y el receptor son el mismo individuo. El trasplante singénico es aquel en el que el donante y el receptor son individuos distintos, pero genéticamente idénticos, por lo que el riesgo de rechazo es casi nulo. El alotrasplante es el más común entre humanos. En él, donante y receptor son genéticamente distintos, aunque de la misma especie, por lo que es importante tener en cuenta la inmunocompatibilidad, y son necesarios los fármacos inmunosupresores. Por último, el trasplante xenogénico ocurre cuando el donante y el receptor son de distintas especies, como ocurre con las válvulas bovinas y porcinas. La segunda forma de clasificar los trasplantes va en función del estado del donante. Se dan 2 posibilidades. Por un lado, el donante vivo, en cuyo caso el órgano o tejido a donar debe ser renovable o no esencial para la vida, como ocurre con los riñones, la piel, la sangre, la médula ósea o los lóbulos del hígado. Por otro lado, está el donante cadavérico, donde también se dan 2 posibilidades. El donante en muerte cerebral es aquel que ha sufrido un cese irreversible y permanente de las funciones de todas las estructuras cerebrales,
que resulta incompatible con la vida, y la donación se produce tras mantener vivos los órganos mediante técnicas de ventilación artificial y drogas específicas. Mientras que el donante en asistolia lo es tras sufrir un paro cardíaco, y la donación debe ser inmediata. La medicina de trasplantes se enfrenta a tres grandes problemas. El primero de ellos es el rechazo, del que ya hemos hablado. El sistema inmunológico está programado para rechazar y destruir lo extraño a través de los glóbulos blancos. Esto es vital en caso de virus o bacterias, pero un gran inconveniente cuando se trata de una donación. Para minimizar este problema, hay que asegurar la compatibilidad entre donante y receptor, y es necesario un tratamiento de inmunosupresores de por vida, a pesar de los inconvenientes que esto conlleva. El segundo problema de los trasplantes es la escasez, sobre todo de aquellos órganos o tejidos que solo es posible recibir de un donante cadavérico. Esto hace que muchas personas tengan que someterse a tratamientos médicos muy duros durante la espera y que, incluso, fallezcan sin haber podido recibir el trasplante necesario. Por último, a día de hoy, no se ha conseguido obtener y trasplantar órganos como el cerebro o tejidos como el nervioso. Este último caso es especialmente importante, ya que podría suponer una cura para lesiones medulares y enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson o el Alzheimer. Una persona trasplantada suele ganar esperanza y calidad de vida, y tras la recuperación, y siempre bajo supervisión médica, puede retomar su vida. Pero también debe enfrentar algunos retos. Uno de ellos, como ya hemos comentado, es el hecho de recibir un tratamiento inmunosupresor de por vida. Se trata de una medicación que, a la larga, puede ser tóxica para el cuerpo humano y generar otro tipo de problemas. Pero a día de hoy, es imprescindible para garantizar la viabilidad del trasplante. En relación a esto, muchas personas trasplantadas enfrentan sentimientos de ansiedad o miedo a sufrir un rechazo que ponga en peligro sus vidas o les obligue a volver a los tratamientos previos mientras esperan un nuevo trasplante. Pero en algunos casos, también surge la culpa al ser conscientes de que su supervivencia depende de la muerte de otra persona. Por eso, es muy importante que estas personas tengan una red de apoyo sólida y que reciban ayuda psicológica. España lleva más de 3 décadas liderando el ranking mundial de donaciones y trasplantes. En 2024, alcanzó una cifra récord con más de 6.400 trasplantes gracias a la generosidad de 2.562 donantes y sus familias. Esto se explica gracias a una serie de factores, entre los que destaca la eficiencia en la coordinación de la Organización Nacional de Trasplantes, el consentimiento presunto, la presencia de profesionales especializados en todos los hospitales y un alto nivel de concienciación social. Pero si hay un caso curioso en este campo, es el de Andalucía. Esta región es líder mundial en donaciones y trasplantes. En 2024, Andalucía realizó 495 donaciones, el número más alto de su historia, y 1.222 trasplantes de órganos. Su tasa de donación por millón de habitantes es de 60, superando en casi 8 puntos la media española, que es la más alta de todos los países del mundo. Si bien es cierto que hay varias regiones españolas que superan a Andalucía en este dato, también lo es, que esto depende mucho del tamaño poblacional de la zona. De ahí que, con sus 8,5 millones de habitantes, Andalucía no lidere en porcentaje, pero sí, en términos absolutos. Además, cuenta con 32 hospitales autorizados para la extracción de órganos y tejidos, y varios centros de referencia nacional, como el Hospital Regional Universitario de Málaga o el Virgen del Rocío de Sevilla, que lideran los rankings nacionales. Todo esto es posible gracias a una coordinación regional de trasplantes muy activa, a campañas de concienciación continuada y a una formación específica del personal sanitario en donación y comunicación con las familias. Pero sobre todo,
es posible gracias a la solidaridad del pueblo andaluz. Hay varias formas de colaborar en materia de donaciones a título personal. Una de ellas es precisamente convertirse en donante. Puedes hacerlo en vida, donando por ejemplo sangre o médula ósea, pero también declarando tu voluntad de ser donante de órganos y tejidos tras tu fallecimiento. En España no es obligatorio registrarse como donante, ya que la ley presume el consentimiento, si no se ha expresado lo contrario, pero siempre se consulta con la familia. Por ello, es importante que informes a tus seres queridos de tu decisión. Además, puedes ayudar apoyando campañas de concienciación o a organizaciones vinculadas a este campo. A veces, algo grande empieza con un pequeño gesto. Desde 2006, cada 6 de junio, se celebra el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud es concienciar de la importancia de la donación, reconocer a quienes han recibido un trasplante, promover políticas de salud que faciliten el acceso a los trasplantes y combatan el tráfico ilegal de órganos y, por supuesto, homenajear a los donantes y a sus familiares. Los trasplantes de corazón suponen todo un reto logístico, ya que la vida extracorpórea de este órgano es muy corta, entre 4 y 6 horas. La córnea es el tejido más trasplantado. Cada año se realizan miles de intervenciones destinadas a devolver la vista a pacientes con enfermedades oculares. Y no hay límite de edad en cuanto a los donantes. En Europa, gracias a distintos sistemas internacionales, se ha conseguido realizar trasplantes de órganos, con un donante en Alemania o Francia y un receptor en España o Bélgica, poniendo en marcha el proceso en cuestión de horas. La tecnología de impresión 3D ha hecho posible crear prótesis de tráqueas, orejas y piel usando células del propio paciente. Y ahí va una última curiosidad inesperada: ya se realizan trasplantes de microbiota fecal, que se utilizan para tratar infecciones intestinales graves. La donación de órganos, tejidos y células salva vidas. Puede ser un proceso duro, pero también es un reflejo de todo lo bueno de lo que es capaz el ser humano. Por eso, cada 6 de junio, no solo celebramos a quienes han recibido vida, sino también a quienes lo han hecho posible, ya sea gracias a sus generosas donaciones, o a su trabajo, su esfuerzo y sus conocimientos. ¿Eres una persona trasplantada? Cuéntanos tu experiencia en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Hasta la próxima!